prima me acusó falsamente de agresión sexual. Ahora mi familia se pone en contacto conmigo después de casi 10 años. Permítanme hacer un poco de contexto. Crecí en lo que probablemente era el más normal de los hogares. Mis padres trabajaban mucho, pero se las arreglaban para cuidar de mí y de mis 3 hermanas mayores. Nunca fuimos una familia muy unida, pero tampoco tuvimos problemas. Lo mismo puede decirse de mis parientes. Siempre vivían a unas horas de distancia, pero nos veíamos durante las vacaciones de verano o en Navidad y siempre nos llevábamos muy bien. Pero cuando nos hicimos mayores nos distanciamos de forma natural, ya que cada uno tenía su propia vida. Ahora tengo 31 años. En 2014, cuando tenía 22 y asistía a la uni, recibí una llamada de mi madre que puso mi vida patas arriba. Recuerdo que al principio ni siquiera contesté, porque estaba jugando con unos amigos. Pero volvió a llamar inmediatamente después de la primera llamada. Era una regla no escrita en la familia. Si llamas 2 veces así, es importante. Como si alguien hubiera muerto, importante. Así que cuando volvió a llamar, pedí permiso y contesté, solo para escuchar el caos al otro lado. Como si la gente estuviera discutiendo. Pero cuando mi madre se dio cuenta de que había contestado, parecía que se había ido a otra habitación y había cerrado la puerta. Le pregunté qué pasaba y escuché que estaba llorando. Mi recuerdo de esta conversación es un poco borroso, pero básicamente me preguntó si tenía algo que confesar con respecto a es mi prima por parte de madre y es 7 años menor que yo, 15 en ese momento. En ese momento yo ni siquiera había visto a durante varios años. Le dije que no y le pregunté de qué se trataba. Ella lloró aún más y empezó a acusarme de agredir sexualmente a cuando éramos niños. Que se lo había contado todo a mi hermana, y que mi hermana se lo había contado a mi madre y a mi tía. Él les había contado que cuando tenía 9 años y yo 16, estaba jugando en su habitación cuando entré y empecé a tocarla por debajo de la ropa y a besarla. Mi madre me gritó que dijera algo, pero yo ni siquiera podía hablar. Era todo tan absurdo. Recuerdo que pensé que debía de ser una broma de mal gusto. Lo último que recuerdo haber dicho es que no es verdad y que está mintiendo. Pero entonces mi madre siguió diciendo que como dio una descripción tan detallada de dónde y cómo. Entonces ella seguía preguntando algo como, ¿hiciste esto? ¿Hiciste esto? Y yo solo le gritaba no, cada vez. Todo acabó con mi madre poniéndome en altavoz y tanto mi madre como mi padre diciendo que no querían saber nada de mí y que no volviera a contactar con ellos. 2 de mis hermanas me enviaron mensajes de texto más tarde ese día, diciendo más o menos que soy repugnante y luego me bloquearon. Sé que es raro, pero después de esa llamada me fui a dar una larga ducha. A día de hoy sigo sin saber por qué lo hice. Después de calmarme, empecé a llamar y enviar mensajes a todo el mundo, incluso a Nadie contestó y los que no habían bloqueado mi número para entonces lo hicieron rápidamente. Lo único que recibí fue un mensaje de mi padre diciéndome que dejara de contactar con ellos y que tenían que curarse. Eso fue hace 9 años y no volví a hablar con nadie de mi familia desde aquel día. Decir que esto me jodió es quedarse muy poco. Estuve viviendo en una nebulosa durante semanas después de aquello y apenas comía. Tampoco ayudó el hecho de que tuviera que defender mi tesis y ya estuviera estresado. Por suerte, mi colega se dio cuenta de que pasaba algo y me salvó controlando la conversación para que me tocaran las partes fáciles. Sin él estoy seguro de que habría fracasado. Ni que decir tiene que nadie vino a mi graduación. Entonces empezó la peor época de mi vida. Pasé el primer año esperando que la policía llamara a mi puerta y me arrestara por abuso. No conseguí ningún trabajo, solo vivía de lo que ahorraba. Bebía mucho y tomaba. También me volví resentido y violento. La única razón por la que no hice daño a nadie es porque no había nadie cerca. Una vez mi vecino me llamó a la policía después de que rompiera un vaso, pero conseguí convencer a los agentes de que se me había caído y se marcharon porque no había nadie más en mi piso. En lugar de dormir, me pasaba las noches planeando cómo podía hacer daño a ella y asegurarme de que nadie se enterara. Incluso pensando cómo podría hacer realmente las cosas de las que me había acusado, pero mucho peores. Lo sé, no estoy orgulloso de eso. Conseguí mi primer trabajo real en mi campo a finales de 2015. Solo entonces las cosas empezaron a mejorar. Concentré todo mi tiempo en mi trabajo, ya que me daba algo normal que hacer. La recuperación fue un proceso lento, pero bebía menos, sobrio desde hace más de 4 años, y sonreía más. Vivía barato y ganaba un buen dinero, así que me propuse comprarme un buen regalo para mis cumpleaños, unos cascos de realidad virtual, una moto, Lego, etc. Y el año pasado me mudé de mi apartamento de mierda y me compré una casita. Era un viejo sueño tener mi propio garaje y un jardín que cuidar. Esto me ha impulsado aún más. Así que mi vida está bien ahora. Sigo teniendo problemas. He tomado antidepresivos durante los últimos años, aunque me ayudan, no es de una manera feliz. Simplemente eliminan los pensamientos oscuros y los sustituyen por otros muertos. Mi confianza en los demás es casi inexistente. He intentado tener citas, pero solo he tenido 2 con 2 mujeres diferentes.
Es muy difícil hablar como una persona normal a la hora de la verdad. ¿Y qué le diría a una posible pareja cuando me preguntara por mi familia? Oh, sabes que me acusaron de un crimen atroz y ya no nos hablamos. Pero yo no lo hice, lo juro. En mi campo predominan los hombres, así que la única mujer con la que hablo es mi terapeuta, que me cae muy bien. Si este texto ha sido difícil de seguir, pido disculpas. No se me dan bien las palabras en los mejores días, y empecé a divagar un poco cuando me vino todo a la cabeza. Ya se está haciendo largo, así que pasaré rápidamente a mi tema actual. Hace unos días recibí un mensaje de mi madre. Me pareció irreal y al principio me dio miedo abrirlo, así que me quedé mirando la notificación durante horas antes de abrirla. Ayer recibí otro mensaje. Traducido, básicamente dicen. Texto 1. Hola, mi nombre. Hace tanto tiempo que no hablamos. Te echamos de menos y queremos saber cómo estás. Menor que aquí ella escribe un largo texto sobre mis hermanas y cómo mis sobrinos están creciendo. Ni siquiera sabía que era tío. Que sepas que te queremos y siempre te queremos. Mamá y papá. Texto 2. Hola, mi nombre. Entendemos que no quieras hablar con nosotros después de lo que pasó, pero por favor escúchanos. El mes pasado salió el tema de ti en una reunión familiar. Durante la misma, él le restó importancia a todo lo que le había pasado. Fue tan incómodo que finalmente admitió que no había pasado nada y que probablemente lo había soñado. Todos nos quedamos horrorizados. La última vez que hablamos, queríamos proteger a E e hicimos lo único que creímos que podíamos hacer. Sabemos que eso no es excusa para el trato que recibió. Lo que hizo estuvo mal y todos estamos enfadados con ella. Hemos llamado a todos los que lo sabían y les hemos contado la verdad. Todos queremos hablar contigo y tus hermanas quieren que conozcas a sus familias. Por favor, escríbenos si puedes perdonarnos. Mamá y papá. Así que sí. Esa es mi situación ahora mismo. No he contestado, pero sin duda saben que lo he visto. A decir verdad, estoy furioso. Tantos viejos recuerdos de están revolviéndose de nuevo. No quiero perdonarles y no me atrevería a estar en la misma habitación que ellos ahora mismo. Una parte de mí quiere llamar a mi familia y soltarles todo, hacerles sentir culpables de todo lo que he pasado hasta que todos toquen fondo. Luego dedicar mi vida a hacer la vida de mi primo lo más miserable posible. La otra parte quiere ignorarlos y seguir con mi vida normal con mi moto y mi jardín para hacerme compañía. No tengo amigos. Los únicos con los que hablo son mis compañeros de trabajo, pero no estamos muy unidos. He llamado a la consulta de mi terapeuta, pero me ha dicho que está de vacaciones y que no estará disponible durante semanas, y no quiero a nadie más que a ella. Así que eso deja a los extraños de Internet. Así que por favor, ¿a dónde ir desde aquí? ¿Los ignoro y sigo como hasta ahora? O respondo. Y si es así, ¿qué escribir? Estoy bastante seguro de que conocerlos en persona sería una mala idea en un futuro previsible, pero ni siquiera estoy seguro de cómo puede mejorar mi vida retomando esos viejos hilos. Aunque suene vergonzoso, he soñado con que el día en que se disculparan fueran ellos tirándose al suelo y besándome los pies. Los mensajes de texto parecen tan anticlimáticos ahora.